noches, sea bienvenido al noticiero estelar de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Asumió Cuba presidencia pro tempore de la CELAC con el compromiso de consolidar la integración regional. Afirma Raúl que la autodeterminación y soberanía de los pueblos son principios irrenunciables para la organización. Resalta a Chávez trascendencia de la CELAC en mensaje a la cumbre. Homenaje mundial a José Martí en tercera conferencia por el equilibrio del mundo. Firman contralores cubanos su código de ética. Comencé informándole que el presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, recibió de manos del mandatario chileno Sebastián Piñera la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. En la troika, Cuba estará acompañada por Chile y Costa Rica. Se agregó Haití por ocupar actualmente la presidencia de la Comunidad de Estados del Caribe. Tras asumir el liderazgo del organismo regional, el dignatario cubano llamó a las naciones integrantes a trabajar por un objetivo común en la región. Así que bienvenido, don Raúl Castro, y lo felicito. Gracias. Y le entrego el mando. Muy bien, don Raúl. Que tenga una muy buena labor. Continuaré la gran labor que han hecho ustedes. Lo felicito. Y va a contar con el apoyo total y absoluto de todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Presidente. Gracias. Entonces, estoy en el uso de la palabra entonces. Excelentísimo señor Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile. Señores presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones. En primer lugar, queremos agradecer a Chile por las atenciones recibidas y por la presidencia efectiva de la CELAC desde su constitución. Para Cuba y para mí es un gran honor asumir la presidencia pro tempore de la CELAC. Siento que es un reconocimiento a la abnegada lucha de nuestro pueblo por su independencia, que sirve hoy de especial homenaje a José Martí en el 160 aniversario de su natalicio. Lo hacemos con el propósito de contribuir al máximo a la consolidación del primer mecanismo de concertación e integración que reúne a las 33 naciones independientes de nuestra América, para construir un espacio de soberanía regional y fomentar la integración, la concertación, la cooperación y la solidaridad entre ellas. Lo asumimos con el compromiso de trabajar a favor de la paz, la justicia, el desarrollo y el entendimiento entre todos nuestros pueblos. Actuaremos con total apego al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios fundamentales que rigen el desarrollo de las relaciones entre las naciones. Rechazaremos la injerencia, la agresión, la amenaza, el uso de la fuerza y potenciaremos el diálogo, la concertación y la solidaridad entre nuestras naciones. Partiremos de la comprensión de nuestra diversidad para fomentar la unidad en la lucha por el objetivo común de lograr el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos, y trabajaremos sin descanso por hacer realidad el ideal de independencia de Bolívar y de todos nuestros próceres. Muchas gracias. El presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, durante el discurso pronunciado en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en Santiago de Chile, reiteró que los principios de la comunidad de autodeterminación y soberanía de los pueblos son irrenunciables. El mandatario cubano aseguró que la existencia de la CELAC permitió encarar los duros retos durante el año 2012.
Vamos construyendo en la dura realidad, trabajosamente, el ideal de una América Latina y Caribe diversa, pero unida en un espacio común de independencia y soberanía política, de control soberano de nuestros enormes recursos naturales para avanzar hacia el desarrollo sostenible, la integración regional y el enriquecimiento de nuestra cultura. El presidente cubano indicó también que a pesar de los grandes obstáculos que se han enfrentado, estamos construyendo el ideal de nuestros próceres. Las amenazas a la paz son crecientes y la injerencia en los asuntos de nuestra región continúa. Las transnacionales, fundamentalmente norteamericanas, no renunciarán al control de los recursos energéticos, hídricos y minerales estratégicos en vías de agotamiento. El dignatario caribeño destacó que, conocedores de nuestras diferencias, trabajamos unidos por el futuro de nuestros pueblos. Sabemos que entre nosotros hay pensamientos distintos e incluso diferencias, pero la CELAC ha surgido sobre el acervo de 200 años de lucha por la independencia y se basa en una profunda comunidad de objetivos. Antes de concluir, el presidente cubano resaltó la coincidencia de la fecha de hoy, que marca el natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. Orlando Lancís, Redacción Internacional. A propósito, en los minutos finales del Estelar, transmitiremos de manera íntegra las palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, durante la sesión plenaria de la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que culminó hoy en Santiago de Chile. Y con un reconocimiento al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, dio inicio a la sesión final de la primera cumbre de la CELAC, que concluyó en el Centro de Convenciones Riesco de Santiago de Chile. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es un proceso inclusivo que reafirma nuestra pertenencia común, afirmó el presidente chileno Sebastián Piñera al dar inicio a la sesión plenaria de la primera cumbre CELAC. La idea de una comunidad regional ha sido un anhelo sentido y compartido por los líderes de la región, enfatizó. De manera particular, Piñera reconoció los esfuerzos de unidad realizados por los expresidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de México, Felipe Calderón, y el mérito del presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, en la creación de este foro y el acuerdo de la Declaración de Caracas. Y quiero también recordar las palabras del propio presidente Chávez en aquella ocasión. Él dijo, es la segunda oportunidad para la construcción de la patria grande, la unidad y la independencia de la región, y estoy seguro hacía referencia a que la primera oportunidad la habían tenido los padres fundadores de nuestras naciones, los libertadores. Su compromiso visionario con la unidad latinoamericana y caribeña, sin duda, ha sido muy importante para dar vida a la CELAC. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció este reconocimiento a Chávez y dio lectura a una carta enviada por el mandatario venezolano a los participantes en la cumbre de la CELAC. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela señaló que gracias a la CELAC, los países de América Latina y el Caribe van pareciéndose más al espíritu del Libertador. A un año y casi 2 meses de fundada esta organización, la CELAC ha sabido plantarse con una personalidad bien definida. En nombre del pueblo de Venezuela, reciban un fervoroso saludo bolivariano junto al vivo testimonio de la hermandad hacia cada uno de los pueblos de la patria grande. En realidad y en verdad, lamento no poder acudir a esta cita en Santiago de Chile. Como es el conocimiento de todas y todos ustedes, desde diciembre del año pasado estoy batallando nuevamente por mi salud en la Cuba revolucionaria y hermana. Por eso, estas líneas son la manera de hacerme presente en esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Son la manera de reafirmar hoy más que nunca el compromiso vivo y activo de Venezuela con la causa histórica de la Unión.
En su carta, Chávez expresó que la CELAC tiene que ser el proyecto más importante de unidad política, social y cultural de la región y que es necesario llevar adelante el programa de alfabetización, la erradicación de la pobreza y una agenda energética común. En la carta leída por el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro, Chávez condena el bloqueo a Cuba y la militarización de las Islas Malvinas. Nos hemos comprometido en darle todo el apoyo a Cuba, que ocupa a partir de esta cumbre de Santiago la presidencia pro tempore de nuestra comunidad. Es un acto de justicia, luego de más de 50 años de resistencia al criminal bloqueo imperial. América Latina y el Caribe le están diciendo a Estados Unidos con una sola voz que todos los intentos por aislar a Cuba han fracasado y fracasarán. Quiso el azar, y así quedará en la historia, que precisamente el día de hoy, 28 de enero, en que Cuba asume la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se conmemoren 160 años del nacimiento del apóstol de la independencia cubana y uno de los más grandes bolivarianos de todos los tiempos, José Martí. En la sesión final de la cumbre, todos los presidentes que intervinieron expresaron la necesidad de continuar desarrollando este proceso integracionista en la región. Desde Santiago de Chile, Talía González y Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los mandatarios y cancilleres que participaron en la primera cumbre de la CELAC coincidieron en el reconocimiento a los jefes de Estado y de Gobierno que desempeñaron un rol importante en la constitución de la organización regional. Durante la sesión de la cumbre, los jefes de Estado, Gobierno y delegaciones expusieron la importancia de la unidad para América Latina y el Caribe, región que se ha distinguido en los últimos años por su estabilidad y crecimiento. Por eso creo que en este clima de armonía, de paz, de respeto entre quienes somos pares, podamos abonar a la construcción de una mayor unidad, de una mayor integración entre nosotros, a efecto realmente de consolidarnos como un bloque sólido, fuerte, de mayor desarrollo y de mayor equidad para nuestros pueblos. Expresar nuestro respeto, nuestra admiración, quienes gestaron este movimiento de países de América Latina y el Caribe por la liberación de nuestros pueblos. Lula, Calderón, Hugo Chávez, hemos acompañado estas grandes iniciativas de unir a Latinoamérica y al Caribe. Por eso, quienes pasaron por las cumbres y estamos acá, siento que hacemos historia. Es un hito histórico, inédito, para América Latina y el Caribe. Seguiremos trabajando en la integración de nuestros pueblos. En estos tiempos, las revoluciones no se hacen con bala, sino con voto. La revolución se hace en democracia, no con violencia. Nuestra experiencia, las revoluciones se hacen con conciencia y no con plata. Pero también necesitamos buscar mecanismos de cooperación que mitiguen el impacto de los choques externos en nuestras economías. Me refiero no solo al efecto inmediato de la crisis financiera, hoy más preocupante aún, el impacto del relajamiento monetario que se está aplicando por parte del mundo desarrollado para poder paliar la situación financiera que les está afectando. Para finalizar, deseo dar la más cordial y calurosa bienvenida a Cuba, a la presidencia pro tempore de la CELAC, como bien se lo expresé de manera personal el día de ayer al presidente Castro. Le deseamos el mejor de los éxitos y le ofrecemos nuevamente nuestra cooperación para trabajar en conjunto por los principios de la organización y por el bienestar de nuestros pueblos. La jornada estuvo marcada por el llamado de varios mandatarios a luchar contra el narcotráfico, sobre la paz en la región y la necesidad de impulsar la cultura desde la familia. El mundo se está organizando, nos guste o no nos guste, en gigantescas unidades, y creo que eso anuncia seguramente más adelante
un grado de unidad del mundo que no podemos ni siquiera soñar los hijos del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque está cambiando el desarrollo de la fuerza productiva, el impacto tecnológico, la ciencia, y a la larga se va a transformar la cultura. En esta primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que concluyó este lunes en Santiago de Chile, los 33 países presentes en la cita coincidieron en la importancia de estos foros para la integración y desarrollo del bloque y el papel que ha jugado la CELAC para sus integrantes. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. La tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo comenzó en esta capital con la consideración general de que el ideario martiano es patrimonio universal y permite comprender mejor los problemas del mundo actual. Presidieron la sesión de apertura el segundo secretario del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, y el director de la oficina del programa martiano, doctor Armando Jardávalos. El optimismo y la alegría de una representación cubana del futuro de la humanidad ocupó minutos iniciales de la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo, la que recordó la participación de Fidel en la primera edición y la idea del bien que es Martí para los cubanos. Martí es la idea del bien. Para nosotros ha sido un baño cultural saber de la vida de Martí. Creo que toda América Latina debería saber cómo él se manejó acá. A mí me gustan los pensamientos de Martí y para mí puede ser un modelo para el mundo. Va a encontrar un camino mucho parecido con ese de Cuba. Igualdad. Eso necesita el mundo. En un mensaje a los participantes, el doctor Armando Hart, director de la oficina del programa martiano, hizo el primer llamado a la unidad en esta conferencia. Quiero, por tanto, unirme a todos los que estén dispuestos a hacer un esfuerzo conjunto para evitar una catástrofe que amenace la existencia de toda la humanidad. En la jornada inaugural, el intelectual brasileño Frei Beto recibió el Premio Internacional de la UNESCO José Martí. El laureado con este premio es reconocido por una actividad particularmente meritoria que, de conformidad con los ideales y pensamientos de José Martí, ha contribuido a la unidad e integración de los países de América Latina y del Caribe y a la preservación de la identidad, de sus diversas tradiciones culturales y de nuestros valores históricos. Consecuente con sus principios, el intelectual brasileño hizo una dedicatoria de su premio. Dedicar ese premio a dos grupos de personas. Primero, a los 5 heróis cubanos que se encuentran injustamente encarcelados en los Estados Unidos. Y quiero también hacer aquí un homenaje a los 233 jóvenes muertos ahí en un incendio en una casa de baile en Santa María, en Brasil. En opinión del subdirector de la oficina del programa martiano, José Martí está en la génesis del proceso revolucionario cubano. Ante un público diverso, compuesto por académicos, investigadores, políticos, estudiantes, científicos e intelectuales de distintos puntos del planeta, intervino la titular de Cultura de Ecuador, quien recordó la coincidencia de ideas entre Martí y el prócer ecuatoriano Eloy Alfaro. El natalicio 160 del apóstol permitirá analizar los desafíos de hoy bajo la mirada martiana. El tema del colonialismo cultural, el tema de cómo aquel joven imperialismo norteamericano de entonces utilizaba instrumentos culturales e informativos para imponer sus guerras de conquista. De todas esas cosas habló Martí en profundidad y todas esas cosas hoy las estamos, digamos, viendo en la actualidad. Nosotros no somos los dueños del mundo, somos parte del mundo. Una gota de agua es todo el río y todo el río está en esa gota de agua. Pero esa gota de agua y el río van al gran río de la humanidad. Si comprendemos esto, podemos cambiar.
La afirmación martiana de patria es humanidad inspirará los 3 días de trabajo de esta conferencia, empeñada en encontrar caminos hacia un mundo de paz, de respeto y sustentabilidad, un mundo socialmente justo. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la tarde de este lunes llegó a la capital cubana el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para participar en la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo, dedicada al héroe nacional cubano José Martí. En el aeropuerto internacional José Martí, Lula fue recibido por la viceministra de Relaciones Exteriores cubana, Ana Teresita Fraga González, junto a otros funcionarios de la Cancillería cubana. Por la parte brasileña le dio la bienvenida al exmandatario, el embajador de Cuba en la República Federativa de Brasil, José Eduardo Martín Felicios. En esta ocasión, el distinguido visitante asistirá a la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo, que se efectúa en el capitalino Palacio de Convenciones, organizado por la Oficina Nacional del Programa Martiano. Lula da Silva fue presidente de Brasil desde enero de 2003 hasta inicios de 2011. Y este 27 de enero la juventud cubana protagonizó nuevamente la Marcha de las Antorchas. El homenaje al apóstol contó con la presencia de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Los también miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, vicepresidente del Consejo de Estado, y Mercedes López Acea, primera secretaria del partido en La Habana, así como dirigentes de las organizaciones juveniles del país. Hasta los participantes llegó un mensaje enviado por nuestro presidente Raúl Castro, en el cual expresa su confianza en la continuidad de la obra revolucionaria. Son manos jóvenes que rememoran aquellas de quienes marcharon hace 60 años para no dejar morir al apóstol en el año de su centenario. 59 que vamos a tener nosotros los jóvenes universitarios y una que va a ser la especial que van a llevar los compañeros de la FARC, que fue la primera bandera que se llevó a cabo cuando Raúl realizó la primera marcha de las Antorchas. Antes de la partida, hasta la escalinata ha llegado un compromiso y un saludo especial. La revolución confía en ustedes para garantizar su continuidad bajo la conducción de nuestro único partido. Espero el próximo año estar junto a ustedes en esta simbólica marcha. Los abraza Raúl Castro Ruz, 25 de enero del año 2013. La marcha va acompañada de una banda de música de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La televisión sigue los pasos. Martí los mueve, no importa la distancia de los años. Pienso que José Martí para todos los jóvenes es un líder, es un paradigma que todos los jóvenes cubanos debemos seguir. Realmente es un privilegio para mí, me siento muy contento de representar al pueblo y más llevando una bandera que quizás no tuve la oportunidad de representarlo en los tiempos anteriores, pero hoy sí y significo a cada una de esas personas que en aquel momento la representaron. La marcha también aunó a hombres y mujeres de todo el continente que reconocen la relevancia del pensamiento martiano para los procesos que hoy se gestan en nuestro continente. Desde la mirada del héroe, otro héroe. El verdadero hombre, así tituló Antonio las 8 pinturas en técnica de pastel que recrean el rostro de José Martí desde la infancia hasta la madurez. Acompaña los retratos con frases del maestro, entre ellas la que da nombre a la exposición y cita: el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Fue la luz como símbolo de sus ideas, avivadas hoy en estos rostros que regresan para honrar su obra y pensamiento. El humanismo que se levanta sobre la ignorancia y la injusticia para poblar al mundo de caminos, de hombres que fundan y crean. Es Martí, joven aún y joven para todos los tiempos. Lisandra Sexto y Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La policía brasileña detuvo el lunes a 3 personas investigadas por el incendio del club nocturno Kiss en Santa María, Río Grande do Sul, que ocasionó la muerte de 231 personas. Entre los arrestados se incluye uno de los dueños de la discoteca y 2 integrantes de la banda Gurizada Fandangueira, que tocaba al momento del siniestro. Algunos de los sobrevivientes relataron que el vocalista de la agrupación musical, Marcelo de Jesús dos Santos, fue quien encendió un fuego artificial que provocó chispas en el techo de la discoteca. El empresario Mauro Hoffman, otro de los propietarios de la discoteca Kiss, que estaba desaparecido desde el domingo, se entregó a la policía para declarar. Al menos 50 funerales se realizaron este lunes en Santa María, Río Grande do Sul. El siniestro dejó más de un centenar de heridos, de los cuales 80 se encuentran en estado grave.
Y las ciudades egipcias de Port Said, Suez e Ismailia fueron declaradas en estado de emergencia como consecuencia de la ola de violencia que cobró la vida de al menos 50 personas en los últimos 6 días. El presidente de Egipto, Mohamed Morsi, impuso toque de queda desde este lunes con vigencia hasta al menos 30 días. Por otra parte, el gabinete egipcio aprobó un proyecto de ley que da al ejército poder para arrestar civiles. Con ese nuevo marco legislativo llegaron hoy refuerzos militares a Suez y Port Said, donde el gobierno había desplegado tropas desde el pasado sábado. Miles de personas se congregaron en la Plaza Tahrir para protestar contra Morsi, horas después de que los opositores marcharan con ese mismo objetivo hacia el Parlamento. Y las tropas francesas y malienses tomaron este lunes la ciudad de Tombuctú, controlada por islamistas desde el pasado mes de junio, según informó una fuente de seguridad. Las fuerzas aliadas entraron en las últimas horas en esa localidad, tomaron el aeropuerto y llevan a cabo operaciones de rastreo. La reconquista se produce 2 días después de la entrada de las tropas en Gao, principal núcleo urbano del norte del país. Los 250 paracaidistas desplegados en la localidad se hicieron de inmediato con el control de los principales puntos estratégicos sin encontrar oposición. Está prevista una reunión entre los responsables del Ministerio de Defensa maliense y el Departamento de Seguridad Interior para elaborar el plan de despliegue de 400 gendarmes en Gao y Tombuctú. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos. Los equipos de la isla, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Pinar del Río saldrán desde este martes en busca de 4 plazas para la siguiente fase de la Serie Nacional de Béisbol. O lo que es lo mismo, uno de estos 5 quedará fuera de la otra fiesta de nuestro deporte nacional. Mañana comienzan subseries en extremos interesantes, que es decir, del tope entre la isla y Las Tunas en el Cristóbal Laura. Los tiburones precisan solo un triunfo, aunque no están atravesando un buen momento. Los leñadores, todo lo contrario. Necesitan de la barrida para no depender de otros. Eso es en Gerona, pero sumamente atrayentes se muestran los encuentros entre Villa Clara, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Granma y Pinar del Río, Mayabeque. De más está decir que tanto Naranjas, Tigres y Vuelta Bajeros tienen que salir con la única meta de ganar, pues un resbalón a estas alturas les puede dejar fuera. Les recuerdo que la tropa de Ramón Moré tiene un juego sellado frente a Santi Spiritus que se efectuaría solo de ser necesario. No menos atractivo se presenta el duelo entre Industriales y Cienfuegos en el Coloso del Cerro, aunque como ustedes conocen ambas novenas ya están seguras en la siguiente vuelta. El calendario se completa con los encuentros entre Matanzas Artemisa en el 26 de julio y Holguín Guantánamo en el Calixto García, así como Santi Espíritus Camagüey en el José Antonio Huelga. Como ustedes conocen, tanto leones, elefantes, cocodrilos y gallos ya tienen el pasaporte seguro. La televisión cubana, por la importancia de estos desafíos, transmitirá a la 1 de la tarde la isla Las Tunas y a las 8:15 de la noche Ciego de Ávila, Granma. Y el cubano Arnold Alcolea finalizó en un 10º lugar de la clasificación general individual del Tour de San Luis, tras correrse la 7ª y última etapa ganada por el italiano Mattia Gavazzi, en la que el nuestro se ubicó 13º. El argentino Daniel Díaz fue el vencedor del Giro. Colectivamente, les comento, Cuba concluyó en el 15º puesto entre los 27 que tomaron parte. Y por hoy es todo en Deportes. Mañana estaremos con más. Gracias, Campuzano, no te esperamos. Los auditores del Sistema Nacional de Auditoría firmaron este lunes su código de ética en todo el país. El acto central efectuado en La Habana estuvo presidido por Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, y por Gladys Bejerano, Contralora General de la República, ambos vicepresidentes del Consejo de Estado. Los trabajadores del Sistema Nacional de Auditoría de Cuba tienen que seguir participando en la lucha actual contra las indisciplinas, las ilegalidades y la corrupción, dijo Gladys Bejerano, Contralora General de la República, en el acto nacional de firma del Código de Ética de los auditores de nuestro país. Debe apuntar con el cumplimiento de los principios y valores comprometidos al desarrollo de una cultura de control y prevención, de transparencia en la gestión administrativa. En la ceremonia, Melba Hernández, heroína del Moncada, una revolucionaria que también dedicó sus esfuerzos a organizar la auditoría y el control en Cuba. Ante cientos de auditores fue leído el Código de Ética. La independencia de los auditores no debe verse afectada por intereses personales que pudieran generar
y cumplimientos de los deberes y funciones de su cargo. Seguidamente, los auditores marcharon hasta la base del monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución de La Habana, donde le rindieron tributo al héroe nacional en el día del aniversario 160 de su natalicio. En ese histórico lugar, los auditores firmaron el Código de Ética, un documento que los compromete a luchar a favor del orden, el control y la disciplina. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. Unos 16.000 habitantes del municipio de Trinidad se beneficiarán con la nueva conductora de agua. La obra forma parte del programa de rehabilitación de las redes hidráulicas que se acomete en ese territorio espirituano. La ciudad de Trinidad recibirá pronto los primeros beneficios de un amplio programa de rehabilitación de sus redes hidráulicas. Aquí se concluyó la nueva conductora de Santiago Escobar, que sustituirá a otra muy deteriorada y permitirá mejorar el suministro de agua a unos 16.000 habitantes de la sureña urbe espirituana. Durante meses, trabajadores de la empresa de mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas de Matanzas colocaron 5,5 kilómetros de tuberías desde los Pozos del Este hasta la ciudad de Trinidad. Hoy la conductora está totalmente soterrada. En los últimos días se realizaron pruebas hidráulicas en 2 segmentos. Este es el examen del tercer y último tramo. Ha sido satisfactorio, no hay ningún tipo de dificultad. En próximos días ya se le puede comenzar a dar valor de uso a partir de que el acueducto se conecte a la conductora. La obra hará posible la entrega de 175 litros por segundo. El 60% de ese volumen se perdía por el mal estado de la vieja conductora y la indisciplina social. Próximamente comenzarán otros trabajos para seguir mejorando el abasto de agua a la Villa Trinitaria. Este año está previsto la rehabilitación de las redes en la zona baja de Trinidad, la construcción de la laguna número 1 de oxidación y el colector que va a recoger todos los residuales desde esta zona hasta la laguna. Para solucionar definitivamente el problema del agua en Trinidad, se prevé construir en años venideros otra conductora de 23 kilómetros que nacerá en Arenas de Algaba, una zona con importantes reservas. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sobre el área que cubre nuestra imagen del satélite no se observa nada de importancia y sobre Cuba lo que hay son nublados que desde por la mañana han estado afectando sobre todo la costa norte del centro y occidente del país, pero en realidad con muy poca lluvia, si acaso algún chubasco aislado. Y para mañana las condiciones del tiempo serán de mucho sol por la mañana y poca nubosidad en toda la primera parte del día en el occidente, con temperatura mínima por la madrugada de 18 y hasta 21 grados Celsius, mientras que por la tarde los valores serán de 28 a 29 grados, subiendo un poco más que hoy la temperatura, cielo parcialmente nublado y si acaso algún chubasco aislado. En cuanto a la región central, también tendremos poca nubosidad, mucho sol por la mañana, mínimas en la madrugada 19 a 20 grados, en la tarde valores altos de la temperatura 29 a 30 grados, cielos parcialmente nublados y muy escasa lluvia, algún chubasco aislado solamente. La zona oriental amanecerá con cielo parcialmente nublado y algún nublado ocasional también en zonas de la costa norte, algún chubasco aislado. Las mínimas en la madrugada de 20 y hasta 23 grados Celsius, mientras que por la tarde las temperaturas llegarán a estar entre 28, 29, 31 y 32 grados en la provincia de Granma, con algunos chubascos, alguna lluvia, casi como si fuera verano. Para los próximos días se vislumbra un ligero cambio para el día 31, un frente frío que llegará al occidente del país con nublados, algunos chubascos, algunas lluvias, pero no va a pasar de ahí porque va a afectar fundamentalmente la costa norte de las provincias occidentales, centrales y también hasta las orientales para el día 31 y también el día 1. Mientras que las temperaturas, observen ustedes que habrá un ligero descenso, pero temperaturas más bien frescas, ligeramente frías, son solo lo que se espera con este frente. Es simplemente más de lo mismo. Así que mis amigos, esperemos todavía por el frío un rato más, a ver si en febrero se aparece. Hasta mañana y como siempre pasen una noche muy feliz. Sí, gracias Rubiera. Y les recordamos que en los minutos finales del Estelar transmitiremos de manera íntegra las palabras del presidente de los consejos de Estado y de Ministro General de Ejército Raúl Castro Ruz durante la sesión plenaria de la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que culminó hoy en Santiago de Chile.
28 de enero se celebró la ceremonia militar en ocasión del aniversario 160 del natalicio de nuestro héroe nacional, la cual tuvo lugar simultáneamente en La Habana y Santiago de Cuba. Así homenajearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias y todo el pueblo cubano a José Martí. Son las 12 del día cuando el astro rey está en lo alto del firmamento y brilla más fuerte. Esta es la hora escogida para la ceremonia militar. En homenaje al aniversario 160 del natalicio de nuestro héroe nacional, José Martí, autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, cuya doctrina y pensamiento guían la obra victoriosa de 54 años de revolución, batería 21 salvas. 21 salvas para Martí desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana. Un día como hoy, hace 160 años, nació el apóstol para bien de Cuba y de la humanidad. Para un hombre de tantas luces, no podía ser otro el reconocimiento. En Santiago de Cuba también se le rindió tributo. Los niños que crecieron bajo el influjo de su espíritu patriótico, representados en los cadetes de las escuelas interarmas, General Antonio Maceo y General José Maceo, realizaron la ceremonia. Para el hombre que pidió morir de cara al sol, no hubo momento mejor. Los símbolos patrios, junto a su pueblo, rinden homenaje a su héroe nacional. Evelix Zetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y más de 800 participantes procedentes de 39 países promueven en el Palacio de Convenciones de La Habana el intercambio de ideas entre los seguidores del pensamiento del héroe nacional de Cuba, José Martí. Durante la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo que sesiona en esta capital, el expresidente de República Dominicana, doctor Leonel Fernández, habló sobre la crisis económica mundial. Lo que hacemos aquí hoy es una especie de analogía, es un símil de cómo hemos pasado de los golpes de Estado a los golpes de mercado, que es lo que entiendo que está ocurriendo en el inicio de estas dos primeras décadas del siglo XXI. En su intervención especial refirió la crisis de gobernabilidad que se refleja en protestas contra la desigualdad social, la corrupción de la banca y la avaricia corporativa. Coincidiendo con el aniversario 160 del natalicio del apóstol cubano, los participantes resaltarán la vigencia del ideario martiano en la lucha por el equilibrio del mundo. Así lo ratificó el politólogo y sociólogo argentino, doctor Atilio Borón. Termino otra vez con una referencia a Martí cuando decía: es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz. La crisis actual del capitalismo coloca objetivamente a la humanidad en una situación límite. La humanidad está en esa hora de los hornos de la cual hablaba Martí. Y Fidel lo dijo 1000 veces cuando exclamaba y exclama al final de sus escritos y antes de su discurso aquello de «Sálvese la humanidad». Alfonso Roque y Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las sesiones de trabajo de la tercera Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo continuaron en la tarde de este lunes 28 de enero. En la sala 5 del Palacio de Convenciones de La Habana, por ejemplo, se discutió sobre la visión de la educación en Puerto Rico, la defensa de la lengua española como idioma oficial y los debates legales sobre la enseñanza del español en esa nación caribeña ocuparon la mayor parte de las intervenciones. Maestros y pedagogos puertorriqueños expusieron proyectos educativos que defienden y quieren para sus niños y jóvenes, ideas que van contra la colonización o americanización de la enseñanza que padece un país que figura como Estado libre asociado de los Estados Unidos. En tanto, en la sala 6 del Palacio de Convenciones se debatía sobre la dimensión política y social de José Martí, un tema suficientemente abarcador como para atraer a esta cita de La Habana a ponentes de Guatemala, Argentina, Corea del Sur, Canadá y Puerto Rico. Aquí se habló sobre el antiimperialismo, el antirracismo, el antiesclavismo y el independentismo martianos y sus ecos en el mundo de hoy. La oratoria, la obra literaria, el periodismo y la idea de democracia de José Martí también fueron asuntos tratados. La Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo retoma el pensamiento de un hombre cubano universal y vigente a 160 años de su natalicio. Diuber Farías Aúcar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
También en la ciudad de Cabo Haitiano tuvo lugar un homenaje al apóstol en el aniversario 160 de su natalicio, reportan nuestros corresponsales en la vecina nación del Caribe. Fue una mañana diferente en la calle de los Poetas en Cabo Haitiano, justo frente a la casa de Ulpiano de Lundé, el buen amigo de José Martí que tantas veces acogió en esta morada al apóstol. El homenaje a nuestro héroe nacional cobró fuerza en las voces de cubanos y amigos de Cuba. Una ofrenda floral y una bandera que desde hoy permanecerá en este sitio fueron colocadas aquí por miembros de la Brigada Médica Cubana presente en Haití. De versos y compromisos se vistió la jornada con la participación del Grupo de Solidaridad José Martí de esta ciudad y de otras personalidades que destacaron la labor del prócer cubano, aunando voluntades en las Antillas en pro de la libertad y la independencia de su patria. Más de 300 alumnos del Colegio Médico de Enfermería de Catrimorín compartieron los sentimientos de hermandad entre ambos pueblos. Aquí se reconoció el legado del apóstol a 160 años de su natalicio. También se condenó el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba y la injusta prisión que mantiene a nuestros 5 héroes en cárceles del imperio. Fue una mañana diferente en Cabo Haitiano, un homenaje sincero que se multiplicó cuando cientos de voces convinieron en cantarle al apóstol una canción tan cubana como Las Palmas. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de los consejos de Estado y de ministro general de Ejército, Raúl Castro Ruz, continuó sus intercambios con varios mandatarios que asisten a la cumbre de la CELAC. En la sesión final de la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, sostuvo este lunes en el Centro de Convenciones Riesgo un encuentro con el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. A las conversaciones asistieron la canciller colombiana María Ángela Holguín y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. En un ambiente fraternal, ambos presidentes abordaron importantes temas de interés para los dos países. Desde Santiago de Chile, Talía González y Borifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Durante su estancia en Santiago de Chile, el presidente cubano Raúl Castro realizó varias actividades, encabezando la delegación de la Mayor de las Antillas a las 2 cumbres que tuvieron lugar en esa nación sudamericana. Una intensa jornada de trabajo ha desarrollado en Santiago de Chile el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz. En la agenda se destaca el encuentro bilateral que sostuvo con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en el Centro de Convenciones Riesgo, donde intercambiaron acerca de los proyectos de la CELAC, ahora que los dos países, junto a Chile, formarán parte de la Troika. Al concluir el encuentro, Raúl se refirió al estado de las relaciones de Cuba y Costa Rica. De verdad que hemos tenido baches sin necesidad, pero sucedieron y ya no queremos que eso pase más. Vamos a tratar las relaciones desde todos los puntos de vista, respetando nuestras cuestiones internas de cada país y fomentar todo lo que sea posible las relaciones cultural, económica, comercial, de todo tipo. El presidente cubano llegó también hasta el Palacio de la Moneda, donde los jefes de delegaciones participaron en la foto oficial del evento. En ese histórico lugar, Raúl visitó el despacho de Salvador Allende, acompañado del vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros dirigentes de la República Bolivariana y Cuba. Desde Santiago de Chile, Talía González y Borifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Raúl sostuvo también un encuentro con dirigentes del partido y la Juventud Comunista de Chile. Un encuentro con 2 generaciones, la del Partido Comunista de Chile con su historia de lucha y las de su juventud con sus ideas que defienden con fuerza en calles y universidades. Sobre este intercambio con Raúl, los dirigentes chilenos conversaron con la prensa cubana acreditada a la cumbre CELAC. Fue un intercambio muy agradable, nosotros estamos muy contentos porque él es el nuevo presidente pro tempore de la CELAC, que sabemos que es la integración que América Latina y el Caribe necesita para poder usufructuar de su riqueza y tratar en igualdad de condiciones
a los grandes centros económicos mundiales como Europa, Estados Unidos, Asia y otros. Los dirigentes chilenos fueron informados sobre la actualización del modelo económico cubano, un tema que mucho interesó a Carol Cariola, secretaria general de la Juventud Comunista de Chile. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad como Juventud Comunista de Chile de reunirnos con el presidente. Por supuesto, siempre quedan las mejores de las impresiones. Nos damos cuenta cómo en Cuba surge una necesidad de ir cada día mejorando y perfeccionando un proceso que lleva muchos años, que cada día busca también las mejorías de condiciones para cada uno de sus habitantes a partir de procesos colectivos, de discusión, con procesos de construcción, con la juventud, con los adultos mayores, con los estudiantes, con los trabajadores también. Y por supuesto, bueno, Raúl en este encuentro nos transmitió muchas de las medidas que se van a tomar a partir de la última conferencia, donde surgieron varios elementos, varias medidas nuevas que hacen también o dan pie a una apertura del sistema también económico de Cuba, lo cual a nosotros nos parece muy interesante porque es un proceso del que estamos aprendiendo permanentemente. Los retos de la juventud chilena y su papel en el actual proceso de la unidad latinoamericana y caribeña también fueron temas de este histórico encuentro. Participaron además por la parte chilena el diputado Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lago, presidente de la Comisión Política. Representaron a Cuba los miembros del Buró Político del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Bruno Rodríguez Parrilla, así como la embajadora de Cuba en Chile, Iliana Díaz Argüelles. Desde Santiago de Chile ha sido un reporte de Boris Fuentes y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También conocimos que grupos chilenos de solidaridad con Cuba rindieron homenaje a Martí en el aniversario 160 de su natalicio. El Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba dedicó la jornada de este 28 de enero a homenajear a José Martí en el aniversario 160 de su natalicio. Un cubano universal que dedicó sus mayores esfuerzos a la unidad latinoamericana con todos y para el bien de todos. El presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, habló en nombre del Instituto Chileno de Cultura. Muchos han tratado de denostar a la revolución cubana y otros han tratado de destruirlas. Pero las enseñanzas precisamente de José Martí le enseñaron a este pueblo a pararse frente a la potencia imperial más poderosa del mundo para evitar no solo ser asimilado como un estado más de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que le ha permitido mantener su libertad, defenderse de la invasión directa de los Estados Unidos a Cuba y hoy día defenderse de ese bloqueo que ya dura varias decenas de años con el perjuicio que representa para Cuba y para su pueblo. Este acto tuvo lugar en la céntrica Plaza Italia de la capital santiaguina, escenario de manifestaciones estudiantiles y movimientos sociales. Forma parte de las muestras de solidaridad del pueblo chileno con la revolución cubana y la delegación que asiste a la primera cumbre de la CELAC. Desde Santiago de Chile ha sido un reporte de Boris Fuentes y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como le informamos al inicio de esta emisión, a continuación transmitimos de manera íntegra las palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, durante la sesión plenaria de la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que culminó hoy en Santiago de Chile. Excelentísimo señor Piñera, presidente de la República de Chile. Estimados presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones, pueblo hermano de Chile. Sea mi primer pensamiento para honrar la memoria de Salvador Allende, insigne latinoamericano y patriota que entregó su vida por la independencia de su nación y la justicia social. Pensamos como él cuando dijo: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. La existencia de la CELAC nos permitió encarar los desafíos del 2012 con más conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos en medio de circunstancias convulsas y complejas.
Vamos construyendo en la dura realidad, trabajosamente, el ideal de una América Latina y Caribe diversa, pero unida en un espacio común de independencia y soberanía política, de control soberano de nuestros enormes recursos naturales, para avanzar hacia el desarrollo sostenible, la integración regional y el enriquecimiento de nuestra cultura. Los obstáculos no han sido ni serán menores. Las amenazas a la paz son crecientes y la injerencia en los asuntos de nuestra región continúa. Las transnacionales, fundamentalmente norteamericanas, no renunciarán al control de los recursos energéticos, hídricos y minerales estratégicos en vías de agotamiento. La concepción estratégica de la OTAN es cada vez más agresiva y se orienta claramente en ese sentido. A 2 décadas del fin de la Guerra Fría, crecen los enormes arsenales nucleares y convencionales que, como ha dicho Fidel, no podrán matar el hambre ni la pobreza. El orden económico internacional es injusto y excluyente, atrapado en una crisis global a la que, por ahora, no se vislumbra solución. El cambio climático avanza inexorablemente ante la falta de voluntad política de los gobiernos de los países desarrollados. Sin nuestra unidad, nada sería posible y todo lo logrado se perdería. En la llamada Cumbre de las Américas de Cartagena, nuestra América dio un paso decisivo, asentada en el sólido cimiento de Mar del Plata, donde en el 2005 fue derrotada el ALCA. Disipados los cantos de sirena de los Estados Unidos en la cumbre del 2009 en Trinidad y Tobago, América Latina y el Caribe brillaron por su solidez e independencia cuando reclamaron que las Malvinas son argentinas y que el bloqueo y la exclusión de Cuba deben cesar, acontecimiento que al pueblo cubano guardará siempre con profunda gratitud en su memoria. El ejercicio de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos y la igualdad soberana de los estados son principios irrenunciables de la CELAC establecidos en la Declaración de Caracas. Sabemos que entre nosotros hay pensamientos distintos e incluso diferencias, pero la CELAC ha surgido sobre el acervo de 200 años de lucha por la independencia y se basa en una profunda comunidad de objetivos. No es la CELAC, por tanto, una sucesión de meras reuniones ni coincidencias pragmáticas, sino una visión común de la patria grande, latinoamericana y caribeña, que solo se debe a sus pueblos. Los incuestionables triunfos obtenidos por las fuerzas patrióticas en las elecciones presidenciales y regionales celebradas en Venezuela y las movilizaciones recientes demuestran el extraordinario liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías y el enorme respaldo popular al proceso venezolano. Junto al dolor y la preocupación por la salud del jefe de la revolución bolivariana, ese hermano pueblo está dando, junto a los dirigentes chavistas, un destacado ejemplo de lealtad, convicción y unidad para profundizar sus irreversibles conquistas.
El gobierno bolivariano está enfrentando una permanente campaña de intriga y descrédito por parte del imperio y de la oligarquía golpista, pero ha continuado su obra, consagrado a la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores y de todos los venezolanos patriotas, de la Constitución y de su democracia revolucionaria. Desde aquí le reiteramos a Chávez nuestro afecto, respeto y admiración, al igual que su valiente pueblo, que lucha por la mayor suma de estabilidad política, la seguridad social y la mayor suma de felicidad, como lo soñó el libertador Simón Bolívar. Compartimos y apoyamos la resolución y oportunidad con que UNASUR ha actuado frente al golpe parlamentario en Paraguay, en una región que ha sufrido décadas de dictaduras sangrientas impuestas y sostenidas por los Estados Unidos. No puede permitirse impunidad a los sectores violentos y golpistas. Nuestra comunidad estará incompleta mientras falte en ella el escaño de Puerto Rico, nación hermana y genuinamente latinoamericana y caribeña que padece una situación colonial. No podemos olvidar que cerca de 170 millones de latinoamericanos y caribeños viven en la pobreza. De ellos, 75 millones de niños. 66 millones de personas en la región están en pobreza extrema, de los cuales 34 millones son menores. ¿Qué puede significar para ellos la CELAC? Es cierto que hemos avanzado en el desarrollo de programas económicos y de desarrollo social al interior de varios países, como Brasil. La experiencia del ALBA y Petrocaribe en la cooperación solidaria y en la complementariedad entre nuestras naciones es considerable. La CELAC está en condiciones de trazar su propio concepto de cooperación adaptado a nuestras realidades y a las mejores experiencias de la última década. Pese a lo avanzado, podríamos hacer más en apoyo a Haití, cuyo gobierno necesita recursos para la reconstrucción y el desarrollo. Es posible hacerlo entre todos, bajo las decisiones del gobierno haitiano. Estamos obligados a alcanzar progresos considerables en la educación como base del desarrollo económico y social. Nada de lo que nos proponemos, desde la disminución de la inequidad hasta la reducción de la brecha tecnológica y digital, sería posible sin ello. La eliminación del analfabetismo como meta primaria es totalmente alcanzable, con políticas adecuadas y cooperación regional para proveer un mínimo de recursos a los más necesitados. Podríamos dar un salto en pocos años. Debemos ser capaces de promover una arquitectura regional propia, adecuada a las particularidades y necesidades de la América Latina y el Caribe. Podemos también conjugar nuestros esfuerzos contra la drogadicción, como se ha planteado en estos 2 últimos días de la reunión, y el tráfico ilícito de estupefacientes. Quiero aclarar solamente que ayer se habló aquí de que había droga en todos los países del continente. Quiero aclarar que en Cuba no hay droga. Intentaron introducirla
existen más de 250 detenidos extranjeros de diferentes países del continente por intentar introducir drogas. Solo un poquito de marihuana que se cultiva en una maceta en cualquier balcón de cualquier ciudad de Cuba. Pero drogas no hay ni habrá. Solo quiero expresar, fuera de texto, sobre este tema, que se pueden tomar medidas. Hubo un momento en que, como se sabe, Cuba no es un país atractivo para la droga, para los traficantes. Pero cuando empezó a incrementarse el turismo, y el propio año pasado ya nos aproximamos a los 3 millones de visitantes extranjeros, sí se convirtió en un objetivo de los traficantes. Analizamos con profundidad, además empezaba a arribar por las costas, sobre todo la costa norte, los paquetes de diferentes tamaños, de kilogramos o de peso de kilogramos de cocaína, que arrojaban los traficantes cuando eran presionados y perseguidos por los norteamericanos, se arrimaban a nuestras costas, eran perseguidos por nosotros y la arrojaban al mar. Y las diferentes corrientes, sobre todo la del nordeste, las depositaban por las playas. En menor cuantía también por el sur. Y empezó a adquirir fuerza el consumo, y hasta hubo ciudadanos de algunos países de América Latina que empezaban a dosificar gratuitamente cuotas o dosis individuales regaladas. Personalmente tuve una reunión con todos los organismos que tienen que ver con este problema y tomamos una decisión. Vamos a combatir la droga que nos está empezando a amenazar a sangre y fuego. Se aprobaron los decretos leyes que correspondían para darle basamento legal a las decisiones. Se coordinaron todos los factores en estos aspectos. Utilizamos nuestras organizaciones de masas vinculadas estrechamente con el pueblo, con nuestro partido gobernante y con el gobierno. Dígase Central de Trabajadores de Cuba, Asociación Nacional de Campesinos, Federación de Mujeres Cubanas, Comités de Defensa de la Revolución, y se apeló a las familias que hacía falta la colaboración de todo el país para ubicar y proceder legalmente contra los que empezaban a tratar de introducir en nuestra juventud, desde marihuana hasta algunas dosis de cocaína, como dijimos. Fueron arrestados y dimos la orientación. Si queremos vencer, estos son de los tipos de problemas que hay que enfrentarlos cuando son pequeños, o mejor cuando son nonatos. Es el mejor momento. Si dejamos que cojan fuerza, decíamos y razonábamos, ahí tienen el ejemplo de varios países hermanos del continente. Y por lo tanto esta batalla tiene que ser a sangre y fuego. Nuestras leyes permiten la pena de muerte, está suspendida, pero ella está de reserva, porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes contra mi país a lo largo de estos 50 años, como todos ustedes conocen. Les razonaba a mis compañeros, ahí está el caso de México. A México lo amamos profundamente. Decimos, México es México. Su historia, su vinculación con nosotros. Allí recibimos asilo generoso durante el 1955 y 1956.
De allí salió nuestra expedición. Cierto es que violando algunas leyes mexicanas, pero no violamos nunca la amistad con México. Y ellos ejercieron su derecho y arrestaron a todos los compañeros, incluyendo a Fidel. Yo fui uno de los pocos que pude escaparme. Y bajo la natural presión que sentíamos, ya próximo a salir para Cuba, salimos en medio de una pequeña tormenta de un poderoso norte que estuvo a punto de hacer sufragar y conducirnos a la muerte a los 82 expedicionarios que ahí veníamos. Solo hubo un día de mar tranquilo por el sur de las islas de Gran Caimán. Tal era la tormenta que un marinero experimentado que trataba desde la proa esa noche tormentosa del desembarco de ver si veía el faro de Cabo Cruz al suroeste de Cuba, y una ola se lo llevó. Perdimos casi una hora en su recuperación, hasta que nos lanzamos a la costa y desembarcamos en un pantano horroroso, y antes de salir de él ya estaba encima de nosotros la aviación del dictador Batista. Y yo le razonaba a los compañeros, me rompo la cabeza pensando, ¿qué solución puede tener lo de México? Que no es casual que sea México, no porque los mexicanos propicien esa situación, sino, ya lo dijo un expresidente mexicano en el siglo pasado, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahí es donde está el problema fundamental, de donde reciben la droga, que nunca he leído en la prensa de una gran operación contra los traficantes. Nunca he leído eso. Películas de bandas, de pequeñas bandas de traficantes, pero no hay. Y por el mismo lugar donde entra la droga pasan el armamento para abajo. Ese es el problema. Yo hablé de este tema con el presidente Calderón en la reunión de Sahuipe en Brasil en el año 2008, donde ya se estaba gestando, elaborándose esta organización magnífica que hoy, en estos días, celebra su primera reunión, además de la reunión fundacional en Venezuela. Y hablé profundamente de estos temas con el presidente Calderón. Y seguimos preocupados, pero ese problema avanza con una marea terrible hacia el sur. Problemas en Guatemala, problemas en los demás países de Centroamérica. Y solo puedo dar una opinión a los países que todavía no le ha llegado esa marea nefasta y trágica, porque es verdaderamente trágica, donde los drogadictos, como ustedes conocen, son capaces de matar hasta un familiar para obtener dinero para comprar droga. Por eso nuestra población apoyó esa medida y nos resultó fácil capturar a cerca de 5.000 juzgados con todo lo que permitía las sanciones del Código Penal, y nos equivocamos en muy pocos casos que fueron resueltos inmediatamente. ¿Por qué? Por la colaboración de la población, que era la más interesada en que ese problema no se extendiera. Y que estos problemas es la moraleja que podemos sacar de ellos, y la sugerimos a los países que todavía no son víctimas de este flagelo, que estos son de los tipos de problemas que hay que enfrentar cuando están naciendo, y mejor, como les decía, cuando son nonatos. Perdonen este paréntesis que abrí sobre este tema. Y por eso en Cuba no hay droga, ni la habrá. No podríamos renunciar a la protección. Como ustedes ven, yo también improviso discursos, hasta de 2 y 3 horas, pero no quiero hacer eso. Eso lo hacía antes, cuando era joven, pero prefiero ya, a esta altura, leer mis intervenciones.
No critico que los demás lo improvisen. El primer improvisador es mi jefe, Fidel Castro. Y el que pronuncia los discursos más largos en la ONU tiene un récord que ni Chávez se lo ganó. Les decía que no podríamos renunciar a la protección de nuestros inmigrantes, víctimas del orden actual, de la xenofobia y de la discriminación que proliferan en el mundo industrializado. Tenemos también la posibilidad real de constituirnos sobre bases apropiadas y concretas en una zona de paz, en la que complementemos nuestro tradicional rechazo a las armas nucleares de exterminio en masa y a las cada vez más avanzadas y letales que se desarrollan hoy. Con la expresa y firme voluntad de resolver todas nuestras diferencias por la vía pacífica de la negociación y el diálogo. Concluyo con un emocionado homenaje a José Martí hoy, como decía el compañero Maduro, en el 160 aniversario de su natalicio. De su pensamiento aprendimos que en tiempos difíciles como estos, decía Martí, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Muchas gracias. Y fueron titulares en la emisión estelar la entrega a Cuba de la presidencia pro tempore de la CELAC. La afirmación de Raúl que la autodeterminación y soberanía de los pueblos son principios irrenunciables para la organización. El mensaje de Chávez a la cumbre en el cual resalta trascendencia de la CELAC. El homenaje mundial a José Martí en la tercera conferencia por el equilibrio del mundo. Y el código de ética que firmaron hoy contralores cubanos. Finaliza así la emisión estelar. Juan Carlos Tejedor y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Efectivamente, muy buenas noches. Bye.